La razón más importante por la cual estamos reunidos esta mañana aquí es que estoy seguro, a mí me gustaría saber si alguien que está aquí por obligación, si alguien, pues, a menos que sea un menor de edad. Los menores de edad sí deben estar por obligación porque sus padres tienen autoridad. Deben estar donde el papá o donde la mamá les dice, que deben ser obedientes a sus padres. Pero si algún adulto aquí está por obligación, fue traído bajo amenaza, estamos en una libertad, pero así como estamos en la libertad, y también para los niños, esto es muy importante lo que vamos a hablar esta mañana. Esta primera parte, en este culto de hoy vamos a ser muy partícipes, muy participantes. Vamos a desarrollar nuestro culto con participación, con preguntas, con inquietudes. Ruego el favor de que si alguien tiene una pregunta inmediata, levanta su mano. Nuestra meta no es desarrollar el bosquejo que traigo aquí. Nuestra meta es que ustedes comprendan la palabra de Dios. Y luego tendremos el almuerzo. El programa de hoy es así. Vamos a tener esta enseñanza. Luego vamos a parar, tomamos un cafecito, comemos una barrita. Y luego seguimos adorando al Señor. Luego tenemos otra enseñanza. Posteriormente almorzamos. A propósito, hay que pedir 2 almuerzos más porque viene mi amigo con su esposa. Entonces, no sé si alguien más vaya a llegar. Entonces, 2 almuercitos más. Y luego vamos a almorzar, a compartir. Van a venir hermanos de otra iglesia, va a venir el pastor Sergio. Y luego nos vamos a ir sentaditos a estar en un tiempo de preguntas y respuestas. Y si quieren, piden un papelito, la hermana Ángela se lo puede facilitar de su libro cuaderno. Para que anoten la pregunta. Ustedes deben tener algunas preguntas, inquietudes acerca de la vida, del pecado, del matrimonio, de la separación, de la vida eterna, bueno, de los hijos, habrán muchas preguntas. Vamos a tomarnos ese tiempo como de 2 de la tarde, 1:30, hasta las 3:30 para responder esas preguntas, Dios queriendo. La intención de este día es que ustedes puedan resolver sus inquietudes, se afirmen más en la fe. Los que no conocen la fe bíblica, pues que conozcan la fe bíblica y puedan tomar decisiones como el Señor nos lo permite. ¿Eh? Entonces, la razón más importante por la que nos hemos reunido en este día es que todos tenemos un deseo de tener cercanía, de tener intimidad, de tener comunión con Dios. Y venimos a adorar a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios de la Biblia. Pero para adorar a Dios debemos conocerle más. ¿Y para qué queremos conocer más al Señor? Para amarle más. Porque entre más conozcamos a nuestro Dios, a nuestro Señor, quién es, sus obras portentosas, sus maravillas, sus prodigios, más le vamos a amar, porque más lindo lo vamos a conocer, ¿cierto? Entonces podemos amarle más. Por eso vamos a tratar esta mañana un asunto precisamente que he titulado Descubriendo la religión verdadera. Para algunos hermanos ya es muy conocido, les ruego el favor de que tengan paciencia, y algunos conceptos ya son conocidos, pero para ustedes, los que ya conocen estos conceptos, es muy bueno reafirmarlos de tal manera que ustedes puedan posteriormente enseñar a otros estos conceptos, puesto que son bíblicos. Para aquellos hermanos que no han conocido el tema, pues va a ser muy lindo porque van a conocer un buen tema. Y para aquellas personas que aún no han tenido un conocimiento religioso, pueden conocerlo, pueden tomar decisiones. Esa es la idea de esta enseñanza en esta mañana para todos ustedes. Entonces, yo les invito a que alisten su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5. Capítulo 13, si quieres seguir, sigue. Yo le dije, pastor. No importa, es amigo mío. Él puede ser amigo aquí también queremos a las mascotas. Aquí no pasa lo que dicen por ahí, que
Le fue más mal que a perro en misa. No. Y queremos los animales porque son criaturas de Dios también. Bueno, vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entender su palabra. Precioso Dios, nuestro buen Señor, Espíritu Santo que estás en medio de nosotros. Precioso Padre, que eres el Dios de toda tu creación. Precioso Señor Jesucristo, que tú nos amaste con tanto amor, que padeciste la muerte de la cruz para salvarnos. Fuiste a la cruz, tú que no pecaste, por nosotros los pecadores. Fuiste a la cruz para pagar por mis pecados. Yo que no merezco nada, tú me regalaste mi salvación. Por eso te pedimos que hoy nos hables a través de la Escritura. Porque la forma como tú hablas a los hombres es por la palabra de Dios, por la Sagrada Escritura, por la Santa Biblia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe a conocer todas las cosas que nos quieres enseñar en esta mañana. Que abra nuestra mente y nuestro corazón para entender los principios de la sabiduría de Dios. Y también te pedimos, Señor Dios, que edifiques a tu iglesia con este conocimiento. Y también oramos y rogamos a ti, Señor Dios, para que aquellos que aún no han conocido el Evangelio lo conozcan. Y por medio del conocimiento del Evangelio lleguen a la salvación de Dios. Porque te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Por favor, la Biblia, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, felicito a los hermanos que ponen tiempo. Respeto al Señor. Dice la Biblia: examínense, es una orden del Señor, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Palabra de Dios. Muy bien, podemos sentarnos. Quiero comenzar haciendo dos preguntas. Quiero hacer unas preguntas que son bastante importantes para tu vida. La primera pregunta es: crees tú, estás aquí hoy, que tienes una religión? ¿Tú practicas algún tipo de religión? ¿Estás practicando algún tipo de religión? Si alguien le quiere responder, le dice, yo sí o yo no, están en libertad. ¿Hay alguno aquí que practique algún tipo de religión? A ver, Gloria. Yo pienso que la religión no se practica, se sigue para Jesucristo. Bueno, es un concepto muy bueno, muy apreciable. ¿Alguien quiere decir algo más? Patricia. Empezando por el concepto de qué es religión. Esa es la mejor pregunta. Muy bien. Practicamos una religión. ¿Qué es una religión? ¿Qué es una religión? Mire, la gente dice, no, yo soy de la religión católica. Uno va al aeropuerto y va a salir del país. ¿Qué religión tiene? ¿Qué profesión tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿No? Pero siempre está, ¿y de qué religión es usted? Y va uno a presentarse para el ejército, ¿qué religión practica? Siempre preguntan la religión. ¿Por qué? Si estamos en un estado civil, ¿por qué preguntan la religión? Bueno, algo de importante debe haber allí, ¿cierto? Porque si la preguntan es por algo importante. Bueno, Alberto. Creo que religión viene de la palabra griega que es religión, que es volver a ligar. Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar ese concepto ahorita. Pues la pregunta es, la hago ¿por qué? Porque si nosotros practicamos o no practicamos una religión, ¿es eso correcto o incorrecto? Algunas personas pueden decir, yo soy de la religión católica. Si a mí me preguntan, Señor, ¿usted qué religión es? Yo digo, yo soy de la religión cristiana evangélica. Yo tengo la religión cristiana evangélica.
Y no lo hago por simple cliché. Yo lo creo. Amén. Yo tengo la religión cristiana evangélica. A otro le preguntan, bueno, ¿usted tiene alguna religión? Sí, yo soy musulmán. Otro dice, no, yo no tengo religión. ¿Saben una cosa? Eso también es una religión. El no tener religión en cierta forma es una religión. ¿Por qué? Porque esa es su creencia, esa es su fe. No tener religión. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿tiene usted una religión y cree usted que la religión que tiene es correcta? Ahí es donde está el asunto, eso es lo que hoy tenemos que tratar. ¿Cree usted que la religión que usted practica es una religión correcta o incorrecta? Entonces vamos, como dijo Patricia, primero hay que saber qué es religión. La palabra religión proviene del vocablo no hebreo sino latino, religare. Religare. Que formado por dos vocablos, re quiere decir volver a, y ligar es volver a juntar, volver a unir, ¿cierto? Religare. Bueno, ¿y qué tiene que ver ese vocablo de volver a unir con la religión que nosotros practicamos? Se los voy a decir. Resulta que casi todos aquí conocemos la historia bíblica. La historia bíblica nos cuenta en capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis, que Dios hizo al hombre. Lo hizo a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y Dios los bendijo en el Edén, y Dios le dijo a Adán, tu misión es que cuides el huerto y lo trabajes, lo laves. Y después el Señor le dio a su esposa. Pero en el capítulo 3 vemos cómo se apareció la serpiente maléfica y le llevó a la mujer y al hombre a pecar, a rebelarse contra Dios. Y no fue precisamente por una relación sexual, sino que fue por la desobediencia a Dios, por el deshonor, la deshonra a Dios. Dios dio una orden y Adán, como hijo de Dios, se la desobedeció. Toda desobediencia al Padre es pecado. Niños, toda desobediencia al Padre es ¿qué? Pecado. ¿Tú desobedeces a tus padres? A ver qué dicen Emanuel. ¿Tú desobedeces a tu mamá? ¿Tú desobedeces a tu mamá? Si tú desobedeces a tu mamá, tú pecas. Y tú desobedeces a... Bueno, entonces el hombre desobedeció a Dios. Cuando el hombre desobedeció a Dios, quedó separado de Dios. Recuerden que la consecuencia, luego al finalizar el capítulo 3, el Señor le dice a Adán y a Eva, se van del jardín. Los echó, los expulsó y puso allí un querubín con una espada ardiente de fuego, guardando el camino para que nadie ose volver a entrar al paraíso. De ese tamaño fue el pecado. Por esa razón nosotros vivimos vidas desgraciadas en nuestra tierra, o vidas tristes, con sufrimiento, con enfermedad, con dolor, con divorcio, con drogadicción, con alcoholismo. El asunto no es un asunto moral, el asunto es un asunto religioso. Es un asunto de relación. El hombre quedó separado de Dios por causa del pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, están separados de Dios. Y también dice el Señor, apartados de mí, nada pueden hacer. Entonces, están limitados. El asunto es un asunto de religión, de estar ligado. El hombre quedó separado de Dios. Se creó una gran muralla entre Dios y el hombre. Una muralla infranqueable, porque hay allí un querubín con una espada de fuego. A miles de revoluciones por segundo, nadie puede pasar por allí, aunque ya pasó uno. Se llama Jesucristo el Señor. Entonces, en el latín religare significa volver a juntar. ¿Volver a juntar qué? Volver a juntar a Dios con el ser humano. Amén. Al Dios que es santo con el hombre que cayó en pecado.
Eso significa la palabra religión. Ya conociendo la palabra religión, cabe la pregunta: ¿tú te has vuelto a ligar con Dios? Siendo tú un pecador, en este momento estás ligado a Dios, o estás separado de Dios por causa de tu pecado. Es una pregunta que tú debes tener en tu corazón. Ahora, ¿por qué es importante esta pregunta? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Bueno, eso tiene una gran importancia, porque de eso depende tu eternidad. Vamos a seguir entonces con el estudio. Entonces ya hemos definido qué significa la palabra religar. Religión, religar, volver a juntar a Dios con el hombre. Ahora, vamos a abrir la Biblia en Juan, capítulo 17, versículo 3. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Es un pasaje, un texto bíblico que todo buen cristiano debe conocer. Dice el Señor, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos habla de vida eterna. Yo les hago una pregunta: ¿creen ustedes que el Señor Jesucristo dijo alguna mentira? ¿Hay alguno que cree aquí que el Señor Jesucristo mintió? ¿O creen ustedes que el Señor Jesucristo no dijo ninguna mentira? Que todo lo que Él dijo fue verdad. Todo lo que Él dijo fue verdad, ¿cierto que sí? Todo es verdad. Entonces, si el Señor Jesucristo dice, y en esto consiste la vida eterna, es porque hay una vida que es eterna. Hay otra vida. O sea que luego de esta vida hay otra vida, que es eterna. Amén. Pero también el Señor Jesucristo habla en otras partes, que luego de esta vida puede haber una muerte eterna. Él dice que hay dos caminos. El camino que conduce a la perdición es ancho y espacioso, pero hay un camino que es angosto y pocos son los que entran por él. Pero ese camino conduce a la vida eterna. Hay dos caminos: el camino de perdición y el camino de vida eterna. Lo importante para ti es que tú conozcas si estás en el camino de vida eterna o estás en el camino de perdición. ¿Cómo está en el camino de vida eterna? El Señor Jesús lo dice aquí. Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No fácil, supremamente fácil conocer a Jesucristo. ¿Quién no conoce de Jesucristo? Casi todo el mundo conoce de Jesucristo. Pero ahí no dice que conozca de Jesucristo, sino que conozca a Jesucristo. Hay una diferencia muy grande. No dice que conozca de Jesucristo, sino que conozca a Jesucristo. Ahora, ¿qué es eso de conocer a Jesucristo? Conocer de Jesucristo es el conocimiento intelectual. Si yo voy y le pregunto a un asesino, un guerrillero de las FARC, a un sicario, y le digo: ¿usted ha oído hablar de Jesucristo? ¿Usted sabe quién es Jesucristo? Claro. El Zarco, ¿cómo no? Él vino hace 2000 años y murió en una cruz. Bien, yo tengo aquí un cristico, y sacan la medallita. ¿Cierto? Eso es conocer, tener un conocimiento intelectual de la persona del Señor Jesucristo. Pero Él no dice que conozcan el Señor Jesucristo, sino que conozcan al Señor Jesucristo. ¿En qué consiste esa palabra conocer, conocimiento? Ese conocimiento tiene que ver con algo relacional. Es con tener una relación con Dios. Oiga, volver a juntar. Relación, religión, son palabras que están muy, muy pegaditas. ¿Qué sucede? El Señor dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Se está refiriendo a algo muy importante. Les invito a que abran su Biblia en el capítulo 4 del Génesis, y vamos a mirar qué significa eso de conocer. Dice en el 4:1 del Génesis: el hombre, Adán, se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. En la versión Reina Valera dice: y Adán conoció a su mujer Eva. Allí esa palabra se unió significa conoció, y esa palabra conoció significa se unió.
Adán conoció a Eva. ¿Cómo así que conoció a Eva? ¿Acaso no la conocía? Mire que en el versículo 21 de Génesis 2 dice: entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Dios hizo a la mujer y se la presentó y le dijo: mira, Adán, aquí está tu Eva. Y él que dijo: Evita, Evita. Él exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y esta es una parte muy importante. Cuando Adán conoció a Eva, intelectualmente, por sus ojos, él la conoció desnuda. Él la conoció desnuda. O sea que conoció a una mujer, a su esposa, a su mujer, la que Dios le dio, la conoció en plenitud. Sin nada que le tapara, no había nada que le tapara a los dos. Eva conoció a Adán sin nada que le tapara, sin ningún tapujo, sin nada escondido. Eran absolutamente transparentes en cuerpo y en espíritu. No se decían mentiras, no se ofendían. O sea que Adán sí tuvo el placer de conocer plenamente a su esposa. Pero un momento, luego dice en Génesis capítulo 4, y conoció a Adán a su mujer Eva. Pero en el capítulo 2 dice que ya la había conocido. No, la había conocido intelectualmente. Pero es en el capítulo 4 cuando Adán conoce, se junta, se une, forma una sola carne con su esposa. Los dos se convierten en uno. Cuando el Señor dice: y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan, lo que Él está diciendo, que seamos uno con Dios. Un momento, pero sí se puede ser uno con Dios. Vamos a mirar Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Versículo 20, dice el Señor Jesucristo, en su oración al Padre, en Getsemaní, Él está en comunión con el Padre, y le dice: Padre, no ruego solo por estos, o sea, por los 12 apóstoles, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. ¿Quién ha creído aquí en el Señor Jesucristo por el mensaje de los apóstoles? ¿Quién de ustedes ha creído en el Señor Jesucristo por el mensaje de los apóstoles? Levante su mano el que ha creído en Cristo por el mensaje de los apóstoles. Yo he creído. De la Biblia. O sea que cuando el Señor Jesús estaba haciendo esa oración, estaba orando por ti. Amén. Y estaba orando por mí. Amén. Y estaba diciendo: Padre, no te ruego solamente por estos 12 apóstoles. También ruego por los que han de creer en mí, por el mensaje que ellos van a llevar, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Versículo 22. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección y la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí, en la misma dimensión, con el mismo amor que Dios ama a Jesucristo, su Hijo, ama a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Pero no que cree por conocimiento intelectual, sino que cree por conocimiento relacional. Amén. Que sea unido, que sea ligado, sea religado a Dios por medio de Cristo. ¿No les parece hermoso esto? Precioso. Ahora, Padre, quiero que los que me han dado estén conmigo donde yo estoy. Y
que vea mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde la fundación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoces, yo sí te conozco. O sea que el mundo no sabe de la existencia de Dios. No, eso es mentira. Todo hombre sabe de la existencia de Dios. Pero es el Hijo el que conoce al Padre, o sea, el que ha estado en intimidad con el Padre, en unidad con el Padre. Ahora, nosotros estamos separados de Dios y el Hijo de Dios nos lleva al Padre y nos liga a Él. ¿Cómo les parece la historia? ¿Tienen preguntas acerca de esto? ¿Tienen preguntas? Bueno, ahora entonces el Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahora, si en la vida eterna es conocer, tener esa relación íntima con Dios, esa relación de unidad irrompible, eso es lo que nos produce la vida eterna. ¿Qué sucederá con aquella persona que no está relacionada con Dios, sino que está destituida o separada de Dios? Tiene muerte eterna. Tiene la muerte eterna. Uy, ¿y usted de dónde saca eso, pastor? Muy sencillo, vamos a abrir la Biblia. Juan, capítulo 3, en el versículo 18. No quiero infundir miedo a nadie. Quiero hablar lo que dice la Biblia, lo que habla el Señor Jesucristo. Para que ustedes conozcan la vida eterna, tengan la vida eterna y sean salvados y no mueran en el pecado y vayan al infierno. Dice el Señor en 3:18. El que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya está condenado. Pero el que no cree, ¿qué le pasa? Ya está condenado. No está condenado, ya está condenado. Ya está condenado. ¿Por qué está condenado? Por no haber creído en el Hijo de Dios, en el Hijo unigénito de Dios. ¿Quién es el Hijo unigénito de Dios? Jesucristo. Ahora, vamos al versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo, Señor Jesucristo, tiene la vida eterna. ¿Qué es necesario para tener la vida eterna? Creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Pero el que rechaza al Hijo, ¿qué le sucede? No sabrá lo que es esa vida eterna, sino que permanecerá, y aquí habla de una eternidad, bajo el castigo de Dios. ¿Ven ustedes la importancia de conocer la religión verdadera? Si tú estás en una religión falsa, estás desligado de Dios, estás separado de Dios, y tu fin es un fin de muerte, pero de muerte eterna. Y la muerte eterna significa infierno eterno, dolor eterno. Si tú has sentido dolor en esta vida, si alguna vez te has quemado un dedito, una manito, generalmente cuando la gente frita comida, mire aquí la hermana Carmen Sá se quemó. Muy sabroso quemarse, ¿cierto? Eso no duele. Ay, llora uno, tienen que echarle agua, pomaditas, cremitas, eso le duele días enteros. Si eso es un quemón de un segundo, imagínense ustedes todo su cuerpo quemándose por la eternidad. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso el Señor dice que crean al Evangelio, que crean en el Señor Jesucristo, que conozcan al Hijo de Dios para que no se pierdan en las llamas del infierno. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es que vivas vida buena. El Evangelio no es que tú tengas mucha plata y casa y carro, que tengas un hogar feliz y bendito, con buenas finanzas. No. Ese no es el Evangelio, esos son frutos del Evangelio. El Evangelio consiste en que tú no te vayas para el infierno porque Cristo te redime por medio del sacrificio de la cruz. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que el Señor, nuestro Dios, me ha permitido enseñar a ustedes. Amén. Yo tenía una gran responsabilidad. Y pensé tanto, ¿qué voy a predicar el domingo? Y oré al Señor, Señor, ¿qué predico el domingo? Es un día muy especial, nos vamos a reunir muchas personas,
A propósito, está invitada a almorzar si quiere venir a almorzar con nosotros. Vamos a tener almuerzo hoy aquí. Y también hay para, ¿cómo se llama? Ana. Para Hanna. ¿Cómo se llama? A Hanna le damos almuerzo. Karen. ¿Qué sucede? Karen y Hannah. Señor, ¿qué quieres tú decirle a tu iglesia en este día? Amén. Que te conozcamos. Yo quiero hablar el Evangelio. Habla el Evangelio. Amén. Oh Señor, terrible carga, pesada carga sobre mí hablar el Evangelio. Qué gran responsabilidad compartir el Evangelio a la gente que hay. Aquí en este salón hay dos tipos de personas. Unas personas son aquellos que ya creen en el Hijo de Dios. ¿Qué sucede con los hijos de Dios según lo que acabamos de ver? Tenemos vida eterna. Tienen la vida eterna. Gloria a Dios. Tenemos la vida eterna porque hemos creído en el Hijo de Dios. Los que creen en el Hijo de Dios, ¿es cierto que ya no pecan? Sí, pecamos. ¿Son buenas personas? Sí, pecamos. Sí pecamos. El requisito no es que no peques. El requisito no es que seas buena persona. Lo que el Señor pide de nosotros es que creamos en Él. Aleluya. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y este tiene la vida, el que ha creído en el Hijo de Dios, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, el que rechaza al Hijo de Dios, el que le dice, no quiero saber de ti, de religión hablamos luego, yo estoy muy joven, voy a la universidad, estoy a punto de casarme, estoy a punto de tener mis hijos, estoy a punto de comprar mi apartamento, dejémoslo de la religión para después. Ahora no tengo tiempo, tengo que trabajar para pagar todo esto, tengo que estudiar para sacar mi profesión. No quiero ahora, no quiero. El Señor dice que al que rechaza al Hijo de Dios, ¿qué le sucede? Tiene muerte eterna. Ya Ya está condenado. No verá esta vida y el juicio de Dios está sobre él. Bueno, yo tengo una gran responsabilidad contarles estas cosas de parte del Señor en su Sagrada Escritura. Pero saben una cosa, ahora yo les pasé el balón a ustedes. Ahora los responsables son ustedes. Y les decía que hay dos tipos de personas: los que creen en el Hijo y los que no han creído en el Hijo. Lo más importante hoy es que tú creas en el Hijo de Dios para que tengas vida eterna. Por eso estoy predicando el Evangelio. Amén. Algunos lo saben, otros no. Dios ha decretado un juicio final. Varias veces en la Biblia lo dice. Especialmente en Mateo capítulo 25, el Señor habla del juicio final. Y dice que en ese juicio Él llamará al trono de Dios. Y vendrán todos los hombres, mujeres, y entonces Él apartará a las ovejas de los cabritos. Son formas singulares de decir los dos tipos de personas que yo he nombrado hoy: los creyentes y los que no han creído. Y Él dice que apartará a su diestra a las ovejitas. Él apartará a su diestra a los que no pecan. A sus ovejas. Él apartará a su diestra a los que se portan bien. No. Él apartará a su diestra a los que son buena gente. No. Solo los A las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Todos aquellos quienes hemos creído en el Señor. Amén. Y entonces Él dice, y Él apartará a las ovejas de los cabritos, y a las ovejas les dirá, bienvenidos al reino de mi Padre, que fue preparado para ustedes desde la eternidad. Mas a los cabritos los apartará y les dirá, id malditos al fuego eterno. Y malditos al fuego eterno. Es clara advertencia, queridos. Entonces hoy está frente a esta gran decisión, a este gran compromiso. Entonces volvemos a hablar acerca de la religión verdadera, de la religión, porque la idea es conocer si tú estás en la religión correcta. Si tienes una religión, si no tienes una religión, si tienes la religión es correcta o es incorrecta. A ver, Alberto, pregunta. Bueno, para creer en el Evangelio, ¿qué tengo que hacer? Creer en el Hijo de Dios. Creer. ¿Yo cómo puedo hacer para creer en el Hijo de Dios? Creer en el Hijo de Dios. Porque de pronto mucha gente dice, bueno, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Claro.
ahí mismo tú estás dando como una forma de respuesta. Si la gente dice, yo tengo que hacer esto, o tengo que hacer lo otro, yo tengo que comportarme bien, o yo tengo que bautizarme, o yo tengo que ir a la iglesia. No, tú no tienes que hacer nada. Solamente creer. La palabra dice que creer. ¿Cómo creer? ¿Cuándo se te expone el Evangelio? Amén. Como en esta mañana. Cuando sabes lo que es luz y tinieblas, lo que es santidad y pecado, lo que es estar en el reino de Dios y estar restituido del reino de Dios. Se te está exponiendo el Evangelio. ¿Y para qué crees que Dios te está exponiendo el Evangelio? ¿Para qué crees que Dios te habla? Para que tú tomes una decisión. Dios te ha traído y te ha puesto el Evangelio delante de ti para que tú creas al Evangelio. Porque si rehusas a creer en el Evangelio tendrás una eternidad. Ya lo sabes. Esa es la oportunidad que hoy el Señor te está dando. Gloria. Pastor, yo tengo una duda porque si Dios es un Dios de amor, Sí. misericordia, va a permitir que una persona esté eternamente en dolor, no será más fácil destruir. Wow. Qué buena pregunta. Siendo Dios un Dios de amor y de misericordia, ¿por qué ha de destruir a una persona en el infierno eterno? Vamos a mirar eso de Dios, su amor y misericordia. Cuando nosotros dice conozcamos a Dios, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado, habla de un conocimiento en cuanto nosotros podamos conocerle. Entonces, lo que tú dices es cierto, Dios es amor. Dios, pero también dice que Dios es justo. Fuego consumido. Dios es justo. Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Es como decir, un hombre mata a una familia levemente y sale y se escapa. Eso lo vemos a diario en las noticias. Sale y se va. Pero llegó la justicia y lo cogió. Entonces la justicia dice, ay no, pobrecito usted. Pobrecito usted, porque usted es un ignorante. Usted mató a esa gente sin saber. Y dice el juez, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, dejémoslo libre. ¿Se acuerdan de este joven muchacho que salió tomado de una fiestica? Y él no había inconveniente en subir su carro y arrancar como loco y arrollar a la gente. Mató a 2 personas, dejó inválido a otro. Inicialmente lo protegieron, la juez del primer conocimiento dijo, no, el muchacho no es malo, hay que dejarlo libre, y todo Colombia aplaudió, dijo, muy bien, ¿cierto que sí? Dejaron libre al asesino. ¿No? ¿Qué dijo la gente? Hay que hacer justicia. ¿Y pagar cómo? Como Nosotros, castigo. que tiene mucha plata, podría pagar a esas 3 personas con dinero. Unos 3,000 milloncitos de pesos y se arregla el asunto. De hecho, están en esa negociación. El billete se arregla el asunto, ¿no creen? ¿Qué tal que vinieran y dijeran en las noticias hoy, bueno, el señor dueño del carro arregló con las víctimas y les pagó 1,000 millones de pesos y queda libre? ¿Ustedes qué dirían? Eso es la justicia. Bueno, si ustedes siendo pecadores tienen tal grado de justicia que demandan el castigo de un borracho que asesinó solamente a 2 personas, son más buenos que Dios. Dios demanda justicia y tiene que castigar el pecado. ¿Y cómo lo castiga? Con la cárcel. Ahora, lo que pasa es que nosotros no tenemos un concepto real de qué es pecado. Para nosotros pecado es, no, sencillamente el hombre se comió una manzanita. Mire, el asunto es que si el hombre se hubiera comido manzana, sencillo que no volviera a comer manzana y se acabó el problema. No, este problema fue una pequeña desobediencia. Es que ¿por qué Dios le iba a poner el árbol ahí? ¿Se le puso la tentación? No, eso no fue así. El pecado es muy grave. Que nosotros no vemos lo que hay alrededor. Cuando Dios le dice al hombre, no
comerás, no tocarás del árbol que está en la mitad del huerto, porque si de él comes ciertamente morirás. Es mi árbol. Y si lo tocas a él, me tocas a mí. ¿Qué viene la serpiente y le dice? No. Dios te está mintiendo. Eso no es verdad lo que él dice. Lo que pasa es que sabe Dios sabe bien, que si tú llegas a comer de ese árbol vas a ser como Dios. O sea, ¿qué le dijo? Usted ya no va a necesitar de Dios, usted se va a sentar en el trono de Dios. De hecho, cuando tú lees Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, del versículo 12 al 18, y Ezequiel capítulo 28, de los capítulos 14 al 16, tú ves allí que lo que el diablo quería era desbancar a Dios de su trono eterno. El asunto no fue un juego, no fue una manzanita, no fue comer una frutica, un manguito, no. El asunto fue una leve rebelión contra el Dios de los cielos, que es santo y temible. ¿Y cómo hay que cobrarle a ese hombre que hizo tal cosa ese pecado? ¿Qué hay que hacerle a ese tipo? Condenarlo. Y Dios te había dado ya la anticipación y había escrito su ley, había dicho: si tú tomas de este árbol, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Tu castigo va a ser terrible. Pero el pobre Adán no sabía. Sí, él sabía, porque él tenía gran conocimiento de Dios, porque dice: Dios lo hizo a su imagen y semejanza. O sea, era un hombre sabio. Él sí sabía la existencia del infierno, él sí sabía todas esas cosas. Entonces él lo hizo, ¿cómo? A propósito. ¿Ustedes creen que el muchacho que se montó en el carro, él no sabía que estaba borracho? Claro. Sí, tomó, Él sí sabía. tenía toda la responsabilidad. Él no sabía que su carro podía levantar 200 kilómetros por hora. Él no sabía que en Colombia las leyes prohíben andar borracho. Él no sabía que por esa avenida lo máximo que puede andar es a 60 kilómetros por hora. No lo sabía. Sí, todo eso lo sabía. Tanto lo sabía que llamó a un conductor elegido de su empresa de seguros, pero no esperó a que llegara. O sea, él fue consciente al asesinar a esas personas. Pues sí. ¿Se merece un castigo? Sí, se merece un castigo. ¿Cuánta pena le pondrías? La que diga la ley, y la ley dice que deben ser 45 a 60 años. Ay, pero pobrecito el joven, un valor perdido. No, es un borracho que tiene que ir a la casa. Lo mismo el pecador. ¿Puedo decir algo? ¿Karen? Sí. Pues yo pienso que en la medida en que nosotros como que tomamos la decisión de conocer muchas cosas, por ejemplo, cuando Adán y Eva, pues lo de la manzana, o sea, pasó lo de la manzana, nosotros como que tomamos esa capacidad de pensar, de elegir. Nosotros como que Dios nos dio esa capacidad de elegir entre el bien y el mal y conocer muchas cosas. Claro que sí. También en la medida pues Dios tiene que como que usar alguna elemento, alguna herramienta, porque todo el mundo eligiendo, y por lo regular uno elige mal o incorrectamente. Entonces de alguna manera tiene Dios que valerse para guiarnos. Ese es el asunto. Dios lo dio, pero él desobedeció. Sin embargo, ¿qué merecía este tipo por haber hecho eso? Perdón, ese tipo no, nuestro padre Adán. Muerte eterna. Muerte eterna, castigo eterno. Perdón, ¿y qué fue lo que Dios le dio? Vida eterna. ¿Cómo? Salvar. ¿Cómo? Creyendo en el Señor Jesucristo. Por medio del Señor Jesús. Por medio del sacrificio que Jesús hizo. Porque Génesis 3:15 dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Tú le morderás el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Venció el pecado. Ahí estaba hablando de Cristo en la cruz. Amén. El hombre merecía ser muerto. Entonces vamos a conciliar lo que tú dices, Gloria. Dios es amor y Dios es justo. Dios es amor y en su amor Él quiere salvar al pecador. Pero Dios es justo, en su justicia Él tiene que matar al pecador. ¿Cómo hacemos? Es muy sencillo. El Señor Jesucristo muere en la cruz. Estas dos líneas son paralelas, jamás se van a
Entonces, Él carga la justicia del pecador por su amor sobre la persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros no comprendemos. Lo que dice. El hombre que no acuda a Dios por medio de Jesucristo va a estar por siempre condenado, porque la justicia de Dios caerá sobre él. Y el hombre que cree en el Señor Jesucristo ha recibido de Dios su amor y ha cargado la justicia por su pecado sobre la persona del Señor Jesucristo. ¿Está bien? ¿Podemos comprenderlo? Gloria. La religión verdadera es creer en el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces las demás son falsas porque, por ejemplo, a uno le dicen, ¿por qué se fue? Por ejemplo, mi papá decía, ¿por qué se fueron para allá? O le decía a Laura, ¿por qué su mamá las lleva allá? Pues si yo no en ese tiempo no le sabía responder. O sea, ¿qué respondería uno ahí? Eso tenemos que descubrirlo. Y lo vamos a dejar para la segunda parte de nuestra pregunta. Tenemos que descubrir qué es la religión verdadera y qué es la religión falsa. Pero mientras tanto vamos a mirar otras cositas más. Les invito a que abramos a la Biblia en Oseas capítulo 4 versículo 6. Oseas es un profeta del Antiguo Testamento. Está después de Daniel, Oseas. Capítulo 4 versículo 6, para los que tienen la versión internacional de estas, 936 la página. Se lo voy a leer, espero que crean en mí. Amén. Capítulo 4, versículo 6 dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí le está dando el Señor Dios a su pueblo Israel. Y le está diciendo: usted cayó en una religión falsa. Usted cayó en una religión falsa porque usted se olvidó de mí. Porque usted no me conoce. Aquí cuando dice por falta de conocimiento, no está hablando por falta de que usted no sabía las cosas, no está por falta de, ¿recuerdan? Conocimiento. Porque usted se ha desligado de mí. Está diciendo Israel, el pueblo es destruido. ¿Qué le espera a aquellas personas que están separadas de Dios? Muerte eterna. Destrucción, muerte eterna, infierno. Ahora, puesto que rechazaste el conocimiento, o sea, rechazaste esta unión, yo también te rechazo. Y ya que te olvidé, ¿cuál es la causa por la cual ese pueblo rechazó a Dios? Dice, porque olvidaron mi conocimiento, porque olvidaron mi ley, se olvidaron de mi Dios, de mi ley, se apartaron de la Sagrada Escritura, la Biblia que ellos tenían a la época. Ese mensaje es para hoy, también para nosotros. Si el pueblo de Dios se aparta de la Escritura, le falta conocimiento y va a terminar en destrucción. Luego pasemos a Oseas capítulo 6, versículo 6. Solamente pasamos la página. Dice el Señor: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Conocimiento de Dios y no holocausto. Que tú sepas que Dios existe, que tú sepas que Jesucristo vino hace 2000 años a la tierra. No. Ahí no habla de ese conocimiento. ¿De qué conocimiento habla, perdón? ¿O tú tienes la respuesta? No, es una pregunta. Listo. ¿De qué conocimiento habla? De conocer al Señor. ¿De cuál conocimiento? De conocer al Hijo de Dios. ¿Alguien me hace el drama? ¿Me lo hace en plastilina? ¿Cómo? A ver. Bien, acá. Conocimiento de Dios. Ser uno con Dios. La pregunta es, ¿eres uno con Dios? Eso es lo que demanda Dios de ti, que seas uno con Dios. Si tú no eres uno con Dios, vas a morir eternamente en el infierno. Tengo que decírtelo, no te lo puedo ocultar, porque hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy quizás Dios te ha traído aquí para que tú tengas salvación y no te condenes en el infierno eterno. Terrible cosa es caer en la mano de Dios. Popularmente conocemos muchas religiones. Y todas esas religiones pretenden tener el conocimiento de Dios o de una forma de la deidad. Nombremos algunas religiones que hay. Musulmanes, católicos, testigos de Jehová, budistas,
evangélicos, pentecostales, carismáticos, somos unitarios, adventistas, tantas religiones que hay. Óigame, ¿cuál de todas esas religiones es la religión verdadera? Ninguno. Entonces, si ninguna es la religión verdadera, todos nos vamos al infierno. Tiene que haber alguna religión verdadera. Tiene que haber alguna religión verdadera, porque si no hay religión verdadera, acuérdate, religare, volver a ligar. Algo nos tiene que ligar a Dios. Solo Jesucristo. Tiene que haber una religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? Volvernos. Creer en su Creer en Hijo. su Hijo Jesucristo. El resto de religiones son falsas. Son falsas. ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas religiones hay? Todo hombre es un ser religioso porque todo hombre tiene un nexo con Dios. ¿Por qué creen ustedes que todo hombre tiene un nexo con Dios? Porque tiene la imagen de Dios. Porque Dios nos hizo. Porque tenemos el soplo de vida. Ajá. Amén. Muy bien. Podríamos decir que hay muchas religiones en el mundo, pero en realidad hay solamente dos religiones: la religión verdadera y la religión falsa. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cómo saberlo y comprobarlo? Esa va a ser nuestra tarea en la siguiente sección. Mientras tanto, van a responder preguntas que están en su orden. Laurita, luego Milena y luego Patricia. Laurita. Pues que cuando uno le comparte su necesidad y su evangelio, uno le habla de Dios, entonces se pregunta que si para creer en Dios o adorar a Dios es necesario que sea cristiano, pues o ir a la iglesia o ser que diga religión cristiana. ¿Qué responderías a eso conforme a lo que hemos aprendido? ¿Alguien le puede responder a Laurita también? Sí. No. ¿Qué es lo que se necesita para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Ahora, ese creer va a producir una serie de frutos. Claro. Y el primer fruto es unirse, ligarse a la religión verdadera. Entonces hay que mirar a ver cuál es la religión verdadera. Porque yo puedo decirles hoy, muchachos, a lo mejor estamos en la religión falsa. Tenemos que cambiar de religión. Entonces ustedes tienen que saber. A ver, Milena. Luego sigue Patricia y luego sigue. Por favor. Que de acuerdo pues con lo que se ha dicho de la religión verdadera, que por ejemplo los pentecostales dicen que ellos son los únicos que van a ser salvos, o sea que ellos son, como quien dice, pues ellos son la única religión verdadera. ¿Quién dice eso? Los pentecostales. Hay que preguntarle a la Biblia a ver qué dice Dios. La respuesta es esa. Vamos a ver si Dios dice eso. ¿Correcto? Lo vemos luego. Patricia, por favor. No es problema, para eso estamos. Ay, Emanuel, si le da la oportunidad de Emanuel. También, Emanuel. Porque él me pregunta a mí, usted sabe más que yo, entonces yo quiero que alguien con conocimiento le conteste a él. Primero, Tus preguntas, después hablamos con Emanuel. sí. ¿Cómo puede una persona creer que está en la religión verdadera, donde realmente, por eso nosotros tenemos que tener un buen testimonio, donde no hacemos las cosas? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con una persona que dice ser católica, pero va y se casa con un civil. Así debemos de pensar nosotros cuando decimos somos cristianos. ¿Cómo estamos actuando delante de nuestros hijos y delante de los demás para que ellos crean que estamos en la religión verdadera? Bueno, nuevamente, la respuesta para ti es, nuevamente, debemos centrarnos en que la religión verdadera no es hacer, sino ser. Generalmente nosotros tenemos establecida nuestra religión, la nuestra, la mía, en cosas para hacer. Entonces yo tengo que comportarme bien. Yo tengo que tener, como dices tú, un buen testimonio, no de Cristo, sino de mis actos. Y ahí es donde está el problema. Que la gente juzga por lo que los demás hacen. ¿Y qué juzgo yo? Mira, tú dices que un católico y se casa por lo civil. A mí me parece que los dos matrimonios son válidos. De hecho, en nuestra fe cristiana evangélica o nuestra religión cristiana evangélica, yo, por ejemplo, no caso personas. Para que una persona se case debe ir a una notaría y cumplir con el reglamento civil. Y luego nosotros celebramos aquí, hacemos una linda celebración de presentación del matrimonio.
Entonces, eso está en el hacer. En el hacer hay muchas cosas, adelante, hay muchas cosas que nosotros pensamos que debemos hacer y que debemos cumplir. No, acabamos de ver que la Biblia dice, esta es la vida eterna, que se comporten bien, ¿cierto? No. Que te conozcan a ti. Ahora, cuando una persona conoce a Dios y conoce a Cristo, wow, su vida es radicalmente transformada. Sin embargo, tengo una mala noticia. El pecado sigue obrando. Por esa razón debemos vivir la religión verdadera para que el pecado no nos domine y para que cada día más dominemos el pecado. Entonces hay que salir del hacer cosas para el ser personas. Nosotros vivimos en el hacer cosas, en el ser buenas personas. ¿Para quién soy yo buena persona? Por ejemplo, yo castigo a mi hijo y lo castigo duro y resulta que mi vecina es una psicóloga y me dice, usted es un maltratador familiar, usted está violando los derechos al niño, lo voy a demandar. Bueno, yo hice eso con mis dos pequeñines bebecitos que están aquí. Muchachos, a ustedes se les corrigió, se les castigó muy suave, ¿cierto? Yo les daba unas palmaditas y luego un besito, ¿cierto? ¿Cómo se les castigó, mis muchachos? Con vara. Muy duro. La pregunta es, ¿a ustedes les dolió? ¿Eso contribuyó para su bien? Pero si le preguntamos a una psicóloga, ¿qué diría la psicóloga? Mal carácter. Los está complejando. Se tiró en el niño. Se tiró en el niño. Al fin y al cabo, yo estoy haciendo mal para la psicóloga y estoy haciendo bien para mí. ¿Cómo tengo yo contentos a las personas? El Señor Jesucristo dijo una frase muy linda, me fascina cuando tocamos este tema. Vino Juan, que no comía y que no bebía, y le dijeron, ¿tiene demonio? Y ahora vengo yo y como y bebo y me dicen que tengo demonio. ¿Cómo nos tenemos contentos? Generalmente cuando centramos nuestra vida en obras buenas, lo que estamos haciendo es ufanándonos de lo que hacemos. Y la religión verdadera consiste, y lo vamos a ver luego, en que no nos ufanamos de lo que hacemos, sino que nos gloriamos en lo que Cristo el Señor hizo en la cruz. Lo que dice, Amén. amén. Primera pregunta, segunda pregunta. ¿Cómo hace uno cuando una persona se separa de Dios? Que porque todo lo que le pide no se lo da. Y que cuando le pasan cosas malas, Dios tiene la culpa y Dios no lo ama. Bueno, curiosamente, esa persona no está separada de Dios. Perdón, no se apartó de Dios. Esa persona nunca ha estado juntada a Dios. Porque una persona que conoce a Dios, que ha entrado en comunión con Él, vive con Él y acepta de Él absolutamente todo lo que viene, porque sabe que viene de Él. Y la palabra de Dios dice que si nosotros estamos en Cristo, estamos muertos juntamente con Él, crucificados juntamente con Él. Aquella persona que se queja de que Dios no le cumple sus caprichos, sencillamente jamás ha estado ligada a Dios. Esa persona lo que necesita es religarse a Dios. Esa persona no necesita ser perdonada de sus pecados y restaurada. No, esa persona necesita ser salvada, renacida, regenerada en una nueva generación, en un nuevo nacimiento. ¿Contestada tu pregunta? ¿Contestadas las preguntas? Alberto, ¿ibas a hacer un aporte? Sí, yo creo que con respecto a lo que la ahorita pues tiene que salir de la iglesia. Creo que la Biblia dice que creamos en Dios. Debemos de creer en Cristo. En Cristo. Pero una consecuencia de eso es que Dios nos introduce en la iglesia, por eso Él dejó su iglesia. Entonces no hay cristianismo fuera de la iglesia. Amén, no hay cristianismo fuera de la iglesia. Pastor, ¿y qué de la gente que se bautiza tan aceleradamente Bueno, y no permanece? aquellas personas que se bautizaron sin haber nacido de nuevo son solamente pecadores mojados.
Y si son pecadores, ¿a dónde van? A la muerte eterna. Pero si esa persona así se creyó en el Señor Jesucristo, y como Felipe y el eunuco, ¿se acuerdan ustedes Hechos de los Apóstoles capítulo 8? ¿Sí? Y va Felipe y le predica el Evangelio a un hombre extranjero. Y él iba en su carruaje, era un hombre muy adinerado, un hombre muy importante del reino de la Candace en Etiopía. Entonces llega y le dice, ¿crees en el Señor? Dice, yo creo. Mira, ahí hay agua que impide que yo me bautice. No, que primero él lo bautizó. Y fue y lo metió en el agua y lo bautizó. Y a partir de ese día él fue cristiano. Supongo que gracias a él, sabían ustedes, no sé si hay una generación o hay un grupo de personas en Etiopía, se llaman los cristianos coptos, también en Egipto, Somalia, todos esos son cristianos. De hecho, creo que hoy en día Etiopía, después de la hambruna que sufrió todo eso, creo que hoy en día es un país altamente cristiano. Fue reevangelizado. Entonces, esta fue una persona que inmediatamente se bautizó, pero realmente sí había creído en el Señor, realmente sí había sido elegido por Dios, y él empezó a vivir una vida plena a partir de eso. Amén. O sea, esa persona fue un creyente. Si fue un creyente, ¿para dónde fue? Sí, a la vida eterna. Listo. El asunto no es del bautismo. El asunto es del renacimiento por la obra y gracia de nuestro Señor. ¿Alguien tiene otra pregunta o nos vamos a tomar tintico? Tu nombre es, por favor. Juliana. Mira, ¿Juliana? Sí, Juliana. Muy bien, Yo Juliana. te pregunto, ¿sabes que no hay necesidad de uno ser bautizado para uno ser salvo? En ninguna parte lo dice. El Señor Jesucristo dijo, crean en el Evangelio y serán salvos. Cuando dice una persona, tú tienes que bautizarte para ser salvado, o tú tienes que dar el diezmo para ser salvado, o tú tienes que orar para ser salvado, o tú tienes que ir a la iglesia por ser salvado, para ser salvado, o cualquier requisito que te ponga, cualquiera que sea, sencillamente está violando la Escritura. Porque Efesios capítulo 2.8, ¿tienes una Biblia aquí o alguien que lea Efesios 2.8? Dice, por gracia sois salvos, sino por obras. por un regalo, es un regalo. Y yo pongo el siguiente ejemplo. Si yo le digo a mi hijo, Salomón, si tú me sacas el semestre en 4,5, te regalo un carro. Y él saca el semestre en 4,6. Se esforzó, sacó lo mejor. Entonces yo le digo, mi hijo, yo le voy a regalar su carro. Hago la pregunta, ¿le estoy regalando un carro? No. ¿Qué le estoy haciendo? Le estoy pagando el esfuerzo que él hizo. Yo no le estoy regalando nada. Regalo sería si él se pone de maquetas, pierde el semestre, lo sacan de la universidad, se pone a tirar piedra, lo meten a la cárcel, y cuando sale a la cárcel le digo, mi amor, yo te amo, tú eres mi hijo, te regalo un carro. Va, sí, yo te amo, punto, te lo regalo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Vamos a suponer que esta es la salvación. ¿Tienes Efesios 2.8? Por favor, léelo. Efesios 2.8. Léalo bien. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Tú tienes Biblia? ¿Cómo es eso? Juliana, ¿tienes Biblia? Pero la tengo en casa, no la tengo. Bueno. Hasta yo se la di a Andrés para que la prestara atrás. No, la voy a regalar. Una nueva. Un azul. Es para eso. Si tú no la tienes, no es completa, tiene algunos aparte del Antiguo Testamento y todo el Nuevo, pero ¿tú tienes Biblia? Muy bien, te felicito. Pastor, dice Linda que ¿por qué Jesús se bautizó entonces? ¿Quién dice? Porque Jesús se bautizó. Bueno, él mismo lo dijo, era necesario cumplir con toda justicia. Luego hablamos de eso. Entonces yo ¿Cómo se le digo, cuenta eso? supongamos que esta es la salvación. ¿Tú qué hiciste para merecer esta Biblia? Nada. ¿Por qué te la regalé yo? Y más aún se la quité a otro. ¿Por qué te la regalé yo? Yo te acabo de conocer. Y mirándote bien como que me caes mal,
¿Por qué te la regañé? Por gracia, ¿Por qué te la quise regalar? porque le place. Supongamos que eres salvación y el Señor te la regala. Pero tienes que bautizarte, entonces ya deja de ser regalo. Y tienes que pagar. ¿Cuánto pagas por la Biblia? Lo mismo es la salvación. Nada tienes que pagar por la salvación. Es un regalo de Dios. Y si yo te pongo a ti una ley, tienes que bautizarte, entonces ya no es por gracia, sino es por obras. Lo puedes entender y eso lo dice la misma Biblia. Es por gracia y no por obras. ¿Para qué no por obras? Para que nadie se gloríe. Pues es don de Dios. Porque eso es don de Dios. Amén. ¿Lo podemos entender? ¿Qué tenemos de refrigerio? Muy bien, Luis, café. Vamos a tomarnos un refrigerio, tomamos unos 15, 20 minuticos. Cuando suene la campana volvemos y seguimos con nuestro tema. ¿Cómo va el tema? Si les ha gustado, si están de acuerdo. Todavía con nosotros.